Hola, hola, bienvenidos, gusto saludarlos. Estamos aquí en mi canal de YouTube, ¿cierto? Profe Germán Sangüesa Muñoz. Y en esta ocasión estoy iniciando uno de varios capítulos de video, me refiero, para hablar de las normas APA. La verdad es que esto me lo han pedido muchos estudiantes, ¿cierto? En mi calidad de profesor universitario, colegas, compañeros y personas que se desenvuelven en el ámbito académico y me han dicho, la verdad es que necesitamos ahondar más allá con la información que nos dan respecto a las normas APA, ¿cierto? Y que a muchos estudiantes le da dolores de cabeza cuando el profesor dice el trabajo debe ser con la norma APA y uno se tiene que preocupar de entregar un buen trabajo en cuanto al contenido y aparte cumplir con esta convención. Por lo tanto, en estos capítulos, ¿cierto?, de estos videos vamos a hablar con el mayor detalle posible y de la forma más didáctica posible de las normas APA. Bien, vamos ahora a centrarnos en la pantalla, ¿cierto?, en el audiovisual, para comenzar a hablar de estas normas, ¿cierto? Pues bueno, ¿qué son las normas APA? Primera pregunta, ¿cierto? Según la American Psychological Association, ¿cierto?, las normas APA surgen cuando un grupo de profesionales de la psicología, de la antropología, en conjunto con administradores de negocios y otros cientistas sociales, ¿cierto?, o de otras áreas del conocimiento, establecen un método que permita reglamentar componentes de la escritura científica, de la escritura académica, con el fin de simplificar la comprensión de este tipo de lectura, ¿cierto? Todos los registros, los cuentos, las novelas, ¿cierto?, u otros tipos de expresiones narrativas tienen sus propias convenciones y en este caso obviamente las escrituras académicas, los trabajos que hay que entregar a la universidad, los papers que se publican en revistas indexadas, ¿cierto?, también tienen que cumplir con estas condiciones. Y en ese sentido la norma APA genera esta condición de generar uniformidad, así como hay otras convenciones, ¿cierto? Bueno, tal como ahí aparece en la pantalla, las normas APA permiten que exista una uniformidad en los textos académicos científicos, cumpliendo con una serie de elementos, que yo diría que son elementos de fondo y de forma. Por ejemplo, márgenes y formatos del documento, ¿cierto?, la puntuación y las abreviaciones, los tamaños de letra, que siempre los estudiantes preguntan, profesor, el tamaño de letra del documento, la presentación de tablas y figuras y la construcción adecuada de ellas bajo la norma APA, y la citación de referencias, que debe ser uno de los elementos más importantes de manejar bien la norma APA, que en este caso estamos hablando de la 6ª edición. Pues bien, obviamente aparece una palabra muy importante que tiene que ver con qué es lo que es una cita, ¿cierto? Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto, ¿cierto? O sea, estamos utilizando algún escrito o alguna idea de otra persona y le vamos a incorporar adecuadamente a nuestro texto, ¿cierto? La cita ofrece información sobre el autor, desde luego, y el año de publicación, que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Y ahí vamos a establecer en nuestro vocabulario la relación entre el concepto de cita y de referencias, ¿cierto? En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie, un elemento importante, es decir, el citaje en APA se hace dentro del cuerpo del texto y no fuera de él, ¿cierto? Porque en otros estilos sí efectivamente existe la posibilidad de poder realizar notas al pie o citas al pie, pero en la norma APA la convención es otra, ¿cierto? La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación, como habíamos mencionado anteriormente, justamente para proteger la propiedad intelectual y llevar al lector correctamente a las referencias de origen. Es decir, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que la norma APA está bien hecha? En la medida que nosotros cumplamos con la convención que nos pide y el lector pudiera eventualmente llegar a la fuente original, ¿cierto?
Bueno, respecto de esta interrogante que es fundamental, que es una cita, básicamente hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiere enfatizar con ella, ¿ya? Como letra A, como dice ahí, se hace un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema, ¿ya? Más adelante, también en los próximos videos de APA vamos a ir dando ejemplos para que estén tranquilos de que vamos a ir detallando estas explicaciones desde lo general a lo específico. Y B, en las citas basadas en el texto, ¿ya? Se quiere hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. De la misma manera, la cita se puede realizar de manera textual, que también lo vamos a ver con ejemplo, o lo que se denomina de manera parafraseada. Es decir, considerando lo que dice un autor o un texto, pero con nuestras propias palabras, ¿cierto? Entonces, primariamente, antes de seguir avanzando, les doy un ejemplo. Yo podría enfatizar el pensamiento de, por ejemplo, un gran filósofo francés como Michel Foucault, ¿cierto? Y si voy a enfatizar su pensamiento, tendré la posibilidad de, en la letra A, de enfatizar al autor, Foucault. Sin embargo, si yo quiero relevar un elemento epistemológico, teórico de su obra, en específico, por ejemplo, yo que me dedico, entre otras cosas, a la sociología, la sociedad disciplinaria, ¿cierto? El control disciplinario, a lo mejor yo voy a hablar de una obra que en este caso sería Vigilar y Castigar, del año 1975, ¿cierto? Después con los ejemplos obviamente van a ir quedando mucho más claras estas primeras elementos que entregamos del APA, ¿cierto? Y obviamente la pregunta es ¿cómo citar en APA? Generalmente con la mayoría de las fuentes la estructura para citar en estilo APA es la siguiente: el apellido del autor, el año de la publicación, ¿cierto?, que estamos citando, y el número de página en la medida de que estemos utilizando una cita textual. Ahí obviamente va a aparecer el número de página, porque si estamos, por ejemplo, parafraseando, ya el número de página no es necesario en ese caso. Entonces ahí vamos a ir viendo los ejemplos, ¿ya? Recuerda que esta estructura siempre va incluido dentro del texto, cuando utiliza ideas de otros autores para darle crédito a los mismos. Esto es muy importante a todas las personas que están viendo este video, porque no nos podemos apropiar de frases, de textos o de obras intelectuales de otros. Hay que tener mucho cuidado con la propiedad intelectual, ¿cierto? Y si nosotros queremos nutrir nuestro propio análisis con elementos previos, para eso existe este protocolo, para no tener problemas con lo que, por ejemplo, una situación muy grave es el denominado plagio, cuando uno se apropia de una idea de un texto que no es suyo por no haber hecho correctamente el protocolo de citación, ya sea en la convención APA o en otro tipo de convención. Así que acostumbrémonos siempre a escribir con nuestras propias palabras, y cuando vamos a utilizar textos o autores, referenciarlo, en este caso a través de el citaje en APA, ¿cierto? En las APA de sexta edición, año 2016, por ejemplo, importante en la hoja el tamaño carta. Ese es el formato APA que se establece para la sexta edición. Y los márgenes que aparecen ahí, principalmente 2,54 centímetros, que una vez se asusta con eso, pero la computadora en el formato Word específicamente va generando los márgenes, así que eso no es complicado para nada. Respecto al texto, la sangría de 5 espacios al comienzo de cada párrafo, es decir, hay que escribir con sangría cuando uno va a comenzar un párrafo. El tipo de letra establecido por la norma APA en su sexta edición es Times New Roman con un tamaño 12, ¿ya? El alineado a la izquierda y el interlineado 2, ¿ya? Y desde la portada hasta el comienzo del primer capítulo irá en números romanos, la numeración, y a partir de allí en números arábicos, ¿cierto? Desde luego, y también ahí más adelante voy a dejar un correo electrónico por si les puedo hacer llegar estas diapositivas. Es importante establecer que eso como regla lo establece la norma APA, ¿cierto? Y obviamente cada vez que exista alguna actualización vamos a verificar de que efectivamente puedan haber algunos alcances respecto a esto. Lo importante también, y que también la norma APA lo establece,
que las distintas instituciones, ciertas organizaciones vinculadas al ámbito académico, universidades, centros de investigación, organismos del gobierno, etcétera, también en lo específico pudieran eventualmente hacer mención a ciertas especificidades, ¿cierto? Y en ese sentido, yo que trabajo en una institución de educación superior, ¿cierto?, desde luego se cumple con el formato APA completo, pero si se quiere hacer alguna mención se debe explicitar por parte del reglamento específico por parte de la institución de educación superior. Si no, el estudiante o cualquier persona que va a construir su documento se ciñe estrictamente a lo que plantea el formato APA, ¿ya? Desde luego, y ahí vamos a ver más adelante con distintos ejemplos, vamos a citar con APA según la cantidad de autores, ¿cierto? Por ejemplo, van a ir apareciendo ciertas salvedades. Si tiene autores que tienen el mismo apellido, por ejemplo, vamos a escribir el primer apellido y el segundo si lo tuviera para poder diferenciarlo, ¿ya? Pero si solo tiene un apellido, vamos a escribir el apellido seguido por la inicial del nombre y un punto, justamente para poder diferenciarlo, ¿cierto? A lo mejor justo nos toca dos autores que tienen el mismo apellido y no podemos cometer el error de no hacer la citación y la referencia en forma adecuada, ¿cierto? Para diferenciar obras de un mismo autor, con el mismo año de publicación, vamos a diferenciarlo a través de letras, ¿ya? Porque justo a lo mejor el mismo autor, que en este caso lo es así, publicó dos obras el mismo año, pero son dos obras distintas. Por lo tanto, vamos a hacer la diferencia en nuestro cuerpo del texto, en la cita, por ejemplo, como aparece ahí, Giles 1998A, y si hay otro Giles 1998 será el B. Y obviamente vamos a hacer la distinción en nuestra lista de referencia, ¿ya? Es muy importante, como aparece ahí, saber que cuando utilices ideas de otros autores, tienes que citarlos las veces que sean necesarias. No es porque en un párrafo cité a un autor, ¿cierto? Por ejemplo, Giles, y con eso hay otros fragmentos o textos de citación, ya sea parafraseado o textual, y como ya hice una citación, no tengo que volver a hacerla. No, como dice ahí, se tiene que hacer las veces que sea necesario, porque si no, pudiera eventualmente en una revisión, hoy día, por ejemplo, hay muchas instituciones que utilizan software para verificar la veracidad de lo que escriben los estudiantes, hay que tener cuidado con eso. Por lo tanto, no se preocupen, hay que repetirlo las veces que sea necesario. 5 o 6 párrafos, sí. Si los tomó de acuerdo a un autor o un texto, hay que hacerlo, porque a diferencia de otras convenciones, ¿cierto? En el estilo APA no se pueden utilizar siglas como OPCIT, opinión citada, IVIT o IVIDEM, que en otras convenciones sí se pueden hacer. Referencias. Hemos hablado de citas y referencias, ¿cierto? Pues bueno, las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en nuestro texto, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla en caso de que sea necesario, ¿cierto? Es decir, hemos citado varios textos o varios autores durante nuestro informe académico, y en ese sentido, desde luego, se tienen que ver reflejados unos listados general que se hace al final del documento, ¿cierto? Una de las preguntas más constantes que hacen, por ejemplo, los estudiantes es cuál es la diferencia entre una lista de referencias y una bibliografía, ¿ya? En la lista de referencias a la que nos estamos señalando, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. Es decir, por ejemplo, utilizó 14 fuentes citadas en el texto, las referencias tienen que hacer alusión a esas 14 fuentes, ¿cierto? En este sentido, una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo particular o a un trabajo en la universidad, algún paper académico, etcétera, etcétera. En contraste, una bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior o que sirvieron inicialmente, como dice ahí, ¿cierto? Y puede incluir notas descriptivas, ¿ya? Es decir, la bibliografía es más amplia, la referencia es específica al texto que ustedes están entregando, que están
comunicando, tal como lo dice la norma APA, ¿cierto? Y en ese sentido, en la norma APA lo que se utilizan son las referencias, ¿ya? Bueno, enfaticemos el tema de las referencias. La norma APA requiere la elaboración de una lista, como habíamos hablado, que contengan esta información necesaria para poder recuperar las fuentes que has utilizado para la elaboración y fundamentación de tu trabajo. Es decir, también para verificar la rigurosidad en la cual tú has hecho tu investigación, ¿cierto? Cada cita que hayas colocado entre texto tendrá su correspondiente referencia y cada entrada de la lista de referencias tendrá su cita en el texto. Esta lista tiene como finalidad permitir al autor recuperar y reutilizar las fuentes citadas. Por este motivo los datos deberán ser o estar completos, ¿cierto? Acá hay un tema re importante y que en mi labor de profesor universitario muchas veces yo lo encuentro, que es que no cuadra muchas veces las referencias, ¿cierto?, finales con las citas dentro del cuerpo. Entonces, en este sentido, para ir terminando este video, todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias del final. Nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto o viceversa. Es decir, no puede aparecer en la referencia algo que no haya sido citado previamente. Y si has citado algo, tienes que preocuparte de que esté en la referencia. Por eso le digo yo, como profesor, muchas veces le digo, a ver, usted citó, tiene acá 12 fuentes y en la referencia salen 8. ¿Qué pasó? Hay que darse el tiempo para esa etapa final, ¿cierto? Pues bueno, como ahora ya estamos terminando este primer video y ahora vuelvo a mirarlo a la cámara, esta es la primera aproximación que vamos a hacer de las normas APA, justamente para entender que detrás de esto hay una convención internacional, hay, como su nombre lo dice, normas que hay que seguir justamente para uniformar los criterios de los textos académicos, de los textos que se informan y desde luego salvaguardar la propiedad intelectual de quienes lo han escrito, ya sea sus autores o la obra en sí. Por lo tanto, en esa rigurosidad es importante que nosotros estemos internalizados y ahora van a comprender muchas veces por qué los profesores, las instituciones académicas son tan rigurosas con esto, porque obviamente no podemos no serlo, porque tiene que ver con un respeto a convenciones académicas que son muy, muy importantes. Desde luego, este y otros videos van a seguir ahondando en este tema tan importante y espero que este primer video les haya servido mucho. Nos estamos viendo. Bye bye.